Vamos a continuar con el estudio bíblico del libro de Romanos y en esta oportunidad vamos a estudiar la explicación de la justificación del pecador por gracia por medio de la fe. El pasaje que vamos a estudiar es Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31. Este pasaje, por supuesto, es uno de los pasajes que a mí en lo particular me encanta tanto leer, estudiar y enseñar. Quiero invitarles a que oren conmigo para poder iniciar este tema. Padre, queremos darle gracias, mi Señor, por la oportunidad que nos da de abrir su palabra y estudiar este tema maravilloso de la justificación, Señor, a través del libro de Romanos en el capítulo 3, versículo 21 al 31. Quiero suplicarle, mi Señor, que su Santo Espíritu nos asista a cada uno, tanto los oyentes como a mi persona, para poder enseñar con denuedo su palabra y estudiar este tema tan maravilloso e importante para cada uno de nosotros. Quiero suplicarle esto en el nombre de su Hijo amado, el Mesías el Cristo. Amén. Después de haber orado, vamos a estudiar en esta oportunidad la explicación de la justificación del pecado o del pecador por gracia por medio de la fe. Uno de los aspectos importantes que necesitamos considerar es la justicia de Dios recibida o introducida, y en este caso la justicia de Dios recibida, que es la salvación del castigo del pecado y la justificación. Ya hemos visto en Romanos capítulo 1, del versículo 1 al 17, la justicia de Dios introducida. Esto tiene que ver con el mensaje del Evangelio. En segundo lugar, ya hemos estudiado en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 3:20, la justicia de Dios requerida por Dios, el pecado del hombre y la condenación. En esta oportunidad vamos a ver la justicia de Dios recibida, la salvación del castigo del pecado y la justificación. Los versículos que vamos a estudiar en este pasaje, en este estudio, es del capítulo 3 de Romanos, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. ¿Cómo es que un pecador, entonces, sin esperanza, sin auxilio, en dirección al infierno, puede ser perdonado por sus pecados? Usted puede estarse preguntando. Pero también otra pregunta que cabe aquí es, ¿cómo es que un Dios justo puede ser justo, aún así todavía salvar a los pecadores de un infierno que merecen? Estas son preguntas que queremos contestar en esta lección en la medida de que consideramos la justicia de Dios recibida, la salvación de la pena del pecado y cómo un individuo puede ser justificado delante de Dios. Pero primero, consideraremos lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Romanos. Entonces, dentro de los comentarios y los puntos claves de Romanos capítulo 1, del versículo 1 al capítulo 3:20, Pablo es llamado a ser un apóstol. Los versículos 6 y 7, los creyentes son llamados amados de Dios, santos, en el versículo 11 y 12. Pablo anhelaba ver a los creyentes en Roma, los versículos 14 al 16. Las tres declaraciones de Pablo que hemos visto son: soy deudor, pronto estoy a anunciar y no me avergüenzo, en los versículos 16 y 17. Los versículos claves de todo el libro, en los versículos 16 y 17, hacen énfasis en el Evangelio, la justicia de Dios, la ilustración de los atributos de Dios, y los versículos del capítulo 1, 18 al 2, 29, hablan acerca de la fe en el camino ancho y en este sentido, es importante recordar cómo el camino ancho y el camino espacioso, el camino espacioso y el camino angosto, dentro del camino ancho están los inmorales, morales y religiosos. Esto lo vimos en el capítulo 3 del versículo 10 al 18. Y en el capítulo 3, versículo 19 al 20, todos somos culpables delante de Dios. Y hemos visto también ya el propósito de la ley,
que es mostrarnos que somos pecadores, para que toda boca se cierre y todo concluyan que somos culpables delante de Dios. Estas son las malas noticias que nos preparan para el Evangelio. Y déjenme preguntarle de nuevo, ¿cómo es que un pecador sin esperanza, sin auxilio, en dirección al infierno puede ser perdonado de sus pecados? ¿Y cómo es que un Dios justo puede dejarse de ser justo, aún todavía salvar a los pecadores del infierno que sí merecen? Bueno, necesitamos recibir una posición justa delante de Dios. Necesitamos ser justificados por Dios. Y después de declarar que nuestra situación es sin esperanza ante la corte de justicia de Dios y concluir que Dios, el juez justo, no tiene otra opción más que declararnos culpables y enviarnos a una eternidad en el infierno, Pablo escribió dos de las palabras más alentadoras que jamás otros hayan escrito en Romanos capítulo 3, versículo 21. Pablo dijo: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Pablo dice en el versículo iniciando: pero ahora. Si hay un tiempo cuando necesitamos auxilio o ayuda, si hay un tiempo cuando alguien necesita ser alcanzado, es precisamente ahora. Esto es después de que Dios, el juez justo, nos ha declarado culpables en su corte de justicia. Esto solo puede suceder después de que hayamos reconocido que no hay nada en esta vida que podamos hacer para mejorar nuestra posición ante el juez justo, tales como las buenas obras o ritos religiosos, para salvarnos a nosotros mismos. Hacer esto sería inútil ante los ojos de Dios. Y Pablo escribe: pero ahora. Usted debe subrayar estas dos palabras porque de aquí es de donde pasamos de las malas noticias a las buenas noticias, o sea, al Evangelio. Pero en el versículo 21 es una palabra de contraste. El énfasis, es decir, da mayor fuerza de expresión a lo que se dice. Lo que sigue que Pablo va a decir ha de ser diferente de lo que ha escrito inmediatamente antes. Y la palabra ahora está en el tiempo presente. En este preciso momento, es decir, en el tiempo actual o presente, lo que sigue está disponible ahora mismo para las personas. En otras palabras, como vemos el plan de Dios con respecto a la salvación o el plan de Dios para llevarnos a los pecadores que están sin ayuda, en su condición de inútiles, sin esperanza y en dirección al infierno, declararnos justos. Esto está disponible ahora mismo. La siguiente sección de Romanos, versículos 3, 21 al 31, nos explica cómo los pecadores somos justificados ante Dios. Por eso Pablo dice en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, empezamos definiendo nuestros términos. En primer lugar, en los versículos 25, Pablo sigue diciendo hasta el versículo 27, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, en el versículo 28 al 31, Pablo hace una conclusión y dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará
por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, veamos la explicación de la justificación. En primer lugar, vemos aquí qué significa la palabra justificación y qué significa ser justificado ante Dios. Cuando hablamos de la justificación o siendo justificados delante de Dios, nos referimos a un término que se usa frecuentemente en una corte judicial o en tribunal de justicia. ¿Quiénes son los personajes principales entonces? El juez, la ley, el acusado y los otros. Es decir, el juez es la persona que conoce el caso, quien juzga y pronuncia el veredicto. La ley es la norma o base para la cual el juez toma una decisión. El acusado es la persona que está siendo juzgada y los otros, es decir, los abogados y los testigos quienes presentan las evidencias. Después de que la evidencia ha sido presentada, el juez declara su decisión, culpable o no culpable. En algunos juicios, el caso es anulado por falta de evidencia. La idea de una corte de justicia es lo que vemos relacionado con la palabra justificación en los versículos 20 y 24. Entonces, en primer lugar, la palabra justificación significa declarar o pronunciar que una persona es justa. Es declarar a una persona libre de los cargos en su contra, a pesar de ser culpable. En la escena de la corte de nuestro relato bíblico, el juez con su martillo golpea hacia abajo y declara al acusado como justo. La ley o norma que el juez usa para hacer su decisión ha sido perfectamente cumplida y el acusado es declarado justo. Note que no dije que el acusado fue declarado inocente, porque él sigue siendo culpable. Cada uno de nosotros somos culpables delante de Dios. La justificación no significa que el acusado haya sido encontrado inocente. Tampoco he dicho que el caso haya sido anulado, como si el caso fuese rechazado por el tribunal o la corte por falta de evidencias o pruebas. Ni tampoco dije que la palabra justificado significa hacer a la persona acusada justa. No somos hechos justos por Dios en el momento de la salvación, sino que en el momento de la salvación somos declarados justos por Dios. Entonces, teológicamente hablando, la justificación es un hecho de Dios por su gracia al declarar justo a un pecador que cree en Jesucristo. Por eso es que la justificación es un término judicial. Es lo opuesto de la condenación. Es el hecho judicial de Dios por el cual el pecador él perdona todos los pecados al pecador de aquellos quienes creen en Cristo. Dios los acepta y los trata como si fueran justos ante la ley. La justificación es un acto de la gracia libre de Dios por medio de la cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta en calidad de justos ante su presencia, solo en virtud de la justicia de Cristo imputada y atribuida a nosotros y recibida por fe solamente. De manera entonces que la justificación es en primer lugar una resta. ¿Qué quiere decir esto? La cancelación de la deuda del pecado y en segundo lugar una suma, la imputación o atribución de la justicia de Cristo. Además del perdón del pecado, la justificación declara que todo lo que la ley exige es satisfecho con respecto a la persona quien es justificada. La ley no trata a la persona con indulgencia ni es puesta a un lado, sino que la ley exige el cumplimiento en el sentido más estricto. Y por lo tanto, el hecho de lo que la persona justificada es declarada justa, esto proviene de una obediencia perfecta a la ley. Entonces, de parte de nosotros, no, por supuesto. De parte de Jesucristo, sí, esta es la realidad.
La justificación no es el perdón de una persona sin la justicia, sino que una declaración que disponemos ahora de una justicia perfecta y para siempre que satisface las demandas de la ley. Déjenme decirles esto. Somos declarados justos no porque lo hayamos ganado o lo merezcamos, sino porque Dios nos ha dado la justicia que es en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo lo ha ganado todo para el pecador y en representación de Él, a quien declara justo por la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, una pregunta, ¿cómo es entonces que somos justificados o declarados justos delante de Dios? Bueno, esto es porque permítanme darle 10 hechos en cuanto a la justificación. En primer lugar, la justificación ante Dios, según Romanos 3, capítulo 3, versículo 21 al 31, la justificación ante Dios es una dádiva, es un regalo que proviene de Dios. Versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Es decir, por eso es un regalo de Dios. Es la manifestación de la justicia de Dios. Entonces, lo que nos falta como pecadores es la justicia de Dios. Es decir, tener una posición correcta ante Dios. Y ya hemos visto que Dios exige justicia perfecta, obediencia perfecta a la ley. Y todos hemos fracasado, fallado ante esa exigencia. Pero ahora Dios nos revela que Él nos ofrece su justicia. Cuando dice el versículo de Dios, está hablando de la justicia que de Dios que requerida es ofrecida como una dádiva de Dios. La preposición de en este versículo, esto significa que el regalo proviene de Dios. ¿No les parece asombroso esto? Dios exige justicia perfecta para entrar al cielo y nadie la tiene. Y en el versículo 21 vemos que Dios nos está revelando que Él nos ofrece una justicia que proviene de Él. Este versículo no está hablando de nos está hablando de uno de los atributos de Dios. Sabemos que Dios es justo. Dios solo hace lo que es correcto. Pero eso no es la justicia de que este versículo se refiere. Dios no nos ofrece su justicia en el sentido de que una vez que la recibamos, vamos a ser como Dios y solamente haremos lo correcto. Más bien Dios nos ofrece el medio por el cual Él puede declararnos justos o justificados ante Él. La justificación ante Dios es un don o un regalo de Dios. Ahora, en segundo lugar, esa parte de tratar de guardar la ley. El versículo 21 también dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuál fue el propósito de la ley? ¿Recuerdan? El propósito de la ley fue mostrarnos cuán pecadores somos, fue mostrar la santidad de Dios. Ahora, ¿por qué fue dada la ley? ¿Fue dada la ley para producir la justicia? ¿Podía una persona tener una posición correcta ante Dios por medio de guardar la ley? La respuesta es no. La ley decía, obedece y serás bendecido, desobedece y serás maldecido. La ley es contraria a la gracia. Entonces, vemos aquí que la ley te exige y la ley misma te condena. Vemos en este versículo que la justicia que Dios nos ofrece es aparte de guardar la ley. Y esta justicia ha sido revelada en el Evangelio. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es debido a que el legalismo no puede producir la justicia de Dios. Ahora dije una palabra aquí, legalismo. El legalismo es una actitud mental que busca ganar o merecer la salvación o las bendiciones de Dios basada en la justicia personal por medio de las obras o ritos religiosos. El legalismo pretende declarar justa a una persona por lo que ella hace,
por sus propias obras. Pero no somos justificados por nuestras obras. Somos declarados justos aparte de guardar la ley. La ley ha fallado en producir la justicia porque nunca fue provista para este propósito. Por eso hemos visto el concepto del legalismo. Legalismo, la definición es una actitud mental que busca ganar o merecer la salvación y las bendiciones de Dios basada en la justicia personal por medio de las obras o los ritos religiosos. Ahora, una persona religiosa típica pensaría, yo hago esto, yo puedo hacer lo otro, yo no necesito el sacrificio de Cristo, soy yo quien voy a ganar esta cosa. Ahora, esto es un fundamento deficiente. Una persona que ha confiado en Cristo es el fundamento firme porque ha puesto su fe, su confianza en el sacrificio de Jesucristo. La persona de Cristo es el énfasis. Él es el Salvador. La obra de Cristo porque Él murió por mí, por nuestros pecados. La palabra de Cristo, Él proveyó vida eterna a todos los que le reciben por fe. Esto lo dice Juan capítulo 1, 12, capítulo 3, 16, 5, 24, 6, 47, etc. Hay tantos versículos. Pero esto es importante que Gálatas 2, 21, hablando acerca de la ley, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cuando un pecador dice que necesita ganar la salvación a través de obras o ritos religiosos, está desechando la obra de Cristo. La justicia de Dios que es requerida por Dios a través del sacrificio de Cristo para un pecador o un legalista, el sacrificio de Cristo no significa absolutamente nada. Por eso Pablo dice, entonces por demás murió Cristo. En el versículo 21 de Gálatas 3:21 dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces ven ustedes, la ley no puede justificar a nadie. Ahora, en Filipenses 3:9, Pablo dice lo siguiente, y ser hallado en Él, es decir, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y también Tito capítulo 3, versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, mis estimados hermanos, Dios no está en deuda con el hombre con respecto a la salvación. Usted tampoco puede ganar un boleto para ir al cielo. La justificación delante de Dios es un regalo de Dios que se recibe aparte de tratar o guardar la ley, que esto se llama legalismo. La próxima cosa que vemos es en cuanto a la justificación, es que es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo dice en Romanos 3:21, dice, al final dice, testificada por la ley y por los profetas. Por la ley y por los profetas se refiere al Antiguo Testamento. El hecho de que la justificación delante de Dios es un regalo aparte de tratar y guardar la ley, es también testificada en las escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿cómo fue Abraham justificado? ¿Por obras? ¿Por obediencia? No. Abraham fue declarado justo delante de Dios porque Abraham creyó a Dios. Y si ustedes notan, por ejemplo, Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado por la fe, aparte de tratar de guardar la ley. Es más, Abraham fue antes de la ley, mucho antes de la ley. Y Habacuc capítulo 2:4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces la escritura del Antiguo Testamento declaran el plan de Dios para la salvación.
Ahora, esto es importante porque Lucas 24:27 dice, y comenzando desde Moisés, es decir, desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Es decir, el Antiguo Testamento está lleno de la promesa de salvación para las personas a través de la fe sola en Jesucristo. Ahora, el evangelio prometido en las escrituras del Antiguo Testamento está bien claro, porque Dios proveyó enviar un redentor. Y lo vemos en esta ilustración. No voy a leerlo todo, ustedes pueden verlo detenidamente, paso a paso, y tener las escrituras. Pero lo que Pablo está declarando en el versículo 21 no es algo nuevo. Dios no tiene planes diferentes de la salvación. Los santos del Antiguo Testamento no fueron salvos de manera diferente que una persona es salva hoy en día. El pueblo antiguo del Antiguo Testamento fue salvo por sacrificar animales. De ninguna manera. Hebreos capítulo 10, versículo 1 al 4 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, los que cesarían de ofrecerse, pues los que atribuyen este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Ahora, es importante lo que el escritor a los hebreos dice. Los sacrificios realizados bajo la ley nunca podían quitar los pecados. Esta es la razón porque la justificación ante Dios en número 4 se adquiere por medio de la fe sola en Jesucristo. El versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, esto es porque la salvación, es decir, la fe en el Antiguo Testamento era requerida en el sacrificio de un inocente por un culpable. Pero era la fe en la obediencia a Dios, es decir, era puesta en la palabra de Dios. El sacrificio de ese animal inocente debía de hacerse por fe en la promesa de Dios. Y ahora la fe misma en la persona de Jesucristo, representada en el cordero que se mataba en el Antiguo Testamento como un tipo de Jesucristo, ahora la fe puesta en Jesucristo es la que perdona nuestros pecados. Y en el Nuevo Testamento es de la misma manera. Por eso es que la salvación en cada dispensación siempre ha sido por gracia, mediante la fe sola en Jesucristo, aparte de los ritos y de las obras de la ley. La simple confianza en el Señor Jesucristo y su obra terminada es todo lo que Dios requiere del pecador para ser perdonado y declarado justo delante de Él. Nuestra naturaleza pecaminosa o carne siempre quiere hacer algo para la salvación. Sin embargo, somos declarados justificados por medio de la fe sola. En Juan capítulo 6, versículo 28 al 29 dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora, si vemos Hechos capítulo 16, 30, 31, dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Note de que aquí la palabra importante es creer en el Señor Jesucristo. ¿Esta salvación está disponible para todo el mundo? Por supuesto. Inclusive para los musulmanes, por supuesto. Para los judíos, también. Para los hindúes, también. Para los budistas, también. ¿Y qué de usted y de mí? También para nosotros. ¿Acaso Dios tiene diferentes formas de justificar a los pecadores sobre la base de las religiones en las cuales ellos han sido criados?
De ninguna manera. Dios tiene un solo plan de salvación, un único medio de declarar justo a los pecadores. Cada persona en el mundo tiene igual acceso a la gracia de Dios por medio de la fe. La fe es la mano, hablando metafóricamente, que toma o recibe lo que Dios ofrece. Este medio que es la fe es el principio de que se vale la gracia de Dios para devolvernos la imagen y el favor divino. Ahora veamos lo siguiente entonces. Número 5. Está disponible para todos. Note lo que dice el versículo 22 en la parte tercera. Para todos los que creen. Está disponible para todos. En el versículo 22 del capítulo 3, la oferta de la salvación de Dios, su medio por el cual Él puede justificar a los pecadores indignos, está disponible para todas las personas. Esto no es un club que niega la membresía por razones de raza, sexo o nacionalidad. En este caso no es así, porque cuando tiene que ver con la dádiva de Dios como lo es la salvación, cualquier persona puede recibirla. En realidad, es el deseo de Dios que todos aprovechen su oferta. Pablo dijo a Timoteo en el capítulo 2, versículos 3 y 4 de la primera carta, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todas las personas se salven. Y es muy claro en la Biblia que Dios no le agrada enviar a alguien al infierno. Él quisiera que todos se salven. Y dice segunda de Pedro 3:9, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, ¿ven? Es claro, Dios quiere salvar a todas las personas. El problema no está en Dios, el problema está en las personas. Ahora, Ezequiel 11 dice, dile, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Note entonces aquí, y que sin embargo hay personas que dicen, Cristo murió por todos, así que todos vamos al cielo. ¿Es verdad eso? No. La obra de Jesucristo en la cruz es lo que hace que todos puedan ser salvos, pero esto no significa que nos salva a todos automáticamente. La justicia de Dios está disponible para todos, pero cada persona necesita responder a la oferta de Dios de la salvación por medio de la fe sola en Jesucristo. Necesitamos aceptar el regalo que Dios nos ofrece solo por fe. En Isaías capítulo 45, 22 dice, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Entonces, hasta ahora hemos visto que la justificación es una dádiva que proviene de Dios. Esa parte de tratar de guardar la ley es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento. Se obtiene por medio de la fe sola en Jesucristo y está disponible para todos. En este momento, pueda que usted piense, esto es demasiado bueno para ser verdad. Yo no me merezco eso. Y tiene razón, usted y yo no lo merecemos. Y sin embargo, aunque cada uno de nosotros somos viles pecadores, número 6, la justificación ante Dios se proporciona a pesar de los pecados del hombre. Qué maravilloso es Dios, ¿no es cierto? Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La gracia de Dios no es retenida o negada por demérito. Es decir, yo merezco esto. Yo merezco ir al infierno. Yo merezco estar destituido eternamente de la presencia de Dios. Y esto es lo correcto. Ahora, déjeme hacerle una pregunta. ¿Es posible que el peor de los pecadores en el mundo o el criminal más vil pueda ser justificado delante de Dios? ¿Qué piensan ustedes? La respuesta es sí. Pablo se consideró a sí mismo
como el más pequeño de los apóstoles en primer lugar. Él también se consideró el menos que el más pequeño de todos los santos. Pero también él se consideró el primero de los pecadores. Y sin embargo, Dios lo salvó por su gracia. Ahora, le hago una pregunta. ¿Usted se considera a sí mismo como el primero de los pecadores? ¿Verdad que generalmente nos creemos sumamente buenos? Pero si usted se considera así, me alegro de poder decirle que la justificación ante Dios es siempre dada a pesar de sus pecados. Y puede estarse preguntando, ¿cómo es posible esto? Es verdad, porque déjeme decirle 1 Corintios 15:9. Pablo dijo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Este Pablo mató a los creyentes. En Efesios 3:8, Pablo dice, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo se considera lo más pequeño, pero también en 1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, la justificación ante Dios se da gratuitamente por la gracia de Dios. Romanos 3:24 dice, siendo justificado gratuitamente por su gracia. Yo no sé qué otra palabra usted puede entender aquí, pero él dice gratuitamente, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios nos ofrece gratuitamente la salvación en la base de su gracia. Otra versión de la Biblia dice, siendo justificados como un regalo de su gracia. Esta es la maravillosa gracia de Dios, mi estimado hermano. ¿Se acuerdan que en nuestra primera lección de estos estudios contestamos la pregunta, ¿por qué es la gracia de Dios tan maravillosa? Bueno, la gracia no la podemos ganar ni tampoco la merecemos. La gracia es el favor inmerecido de Dios aparte de cualquier obra. Entonces, la gracia, en otras palabras, tiene que ver con la riqueza. Y el diccionario de la lengua española define este término así como el don o favor que se hace sin mérito particular. Ustedes pueden leer todo el bosquejo basado en 2 Corintios capítulo 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos. Esta es la maravillosa gracia. La gracia de Dios echa por tierra la salvación por el señorío de Cristo, que dice que la salvación es gratuita, sin embargo, le costó todo. La gracia no cuesta nada. La gracia es ofrecida gratuitamente por Dios y usted la recibe de la misma manera gratuitamente. Esto no significa que no había algún costo. Le costó a Jesucristo su propia vida. Entonces, veamos otro asunto. Veamos otro asunto entonces. A esto de las obras es como que Dios le deba algo a usted. Por los méritos humanos, como Dios, usted está pensando si hace algo, es que Dios tiene que premiarlo porque Él tiene una deuda con usted. Pero la gracia es distinta. Usted pone la fe sola en la obra terminada en la cruz del Calvario a través de Jesucristo, Jesús muriendo en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Y el mérito es de Dios, no es de nosotros. Y por eso Dios te hace un regalo y es por gracia. No lo puedes pagar, no lo puedes comprar. No te lo mereces, pero Dios te lo regala. Número 8. Se obtiene mediante la obra redentora y propiciatoria de Jesucristo. Romanos 3, 24 y 25 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Cómo es que nosotros podemos ser justificados aunque somos pecadores indignos? Aquí está la respuesta. Es realizada por la obra redentora y propiciatoria de Jesucristo.
Propiciación y redención son dos palabras importantes aquí. La redención tiene que ver con la muerte de Jesucristo, que nos ha comprado del mercado de esclavitud del pecado. A través de su muerte y habiendo puesto nuestra fe en Él, entonces Él, es decir, Dios, nos da la vida eterna a través de Jesucristo. Y venimos a formar parte de la familia de Dios. La salvación es un regalo y el cielo es nuestra morada eterna. Primera de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuiste rescatado o redimido de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, dije que la redención implica el pago de un rescate a fin de establecer la libertad de un individuo. Entonces, Romanos 3, 24 y 25, por eso dicen que es la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la redención descansa en la propiciación que es en Cristo Jesús y su obra. No solo como abogado, porque el hecho de ser abogado es una fase de su trabajo después de morir, resucitar, ascender y ser glorificado. Pero antes de ser el abogado, él tuvo que haber sido resucitado y ascendido al cielo. Y antes tuvo que haber muerto. O sea, que las credenciales para poder ejercer la abogacía fue la propiciación. Fue su propia persona, su pago en la cruz del Calvario. Entonces, el pago de esa persona que puso su propia vida es la propiciación. Pero lo que empieza no es lo único que logra. Lo que empieza por medio de la propiciación es la redención. Porque dice que la redención es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Es decir, porque hubo una propiciación, puede haber una redención. Entonces ya sabemos lo que significa la redención, que es el resultado de la propiciación por medio de la muerte del Hijo de Dios, en este caso Jesucristo. Fijémonos que no es lo mismo justificación que redención, sino como vemos, la justificación descansa en la redención. La redención es el medio para la justificación, justificados por su gracia mediante la redención. Es decir, la redención es la que establece un fundamento para que seamos justificados aparte de la ley por medio de la gracia. Por la gracia que es en Cristo Jesús, en el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación. Es decir, que la redención es en Cristo y Cristo fue a quien Dios puso como propiciación. O sea, que la propiciación es la base de la redención y la redención es la base de la justificación. Espero haberme explicado en este punto. Entonces, Dios es el juez justo. Y aunque Dios es amor, su santo carácter no le permite actuar en amor hacia los pecadores aparte de satisfacer su justicia. Dios no puede barrer o poner nuestros pecados bajo la alfombra y pasar por alto el gran bulto en medio de la habitación. El pecado tiene una consecuencia que es la muerte y la separación eterna en el lago de fuego. El pecado nos ha colocado a cada uno de nosotros en el mercado de la esclavitud y Dios ha fijado el precio de nuestra libertad y Él necesita estar satisfecho con el pago. ¿Cuál es el precio de nuestra libertad entonces? La sangre preciosa, preciosísima diría yo, derramada en la cruz del Calvario por su Hijo Jesucristo. Jesucristo hizo el pago que satisfizo la justicia y santidad de Dios. Jesucristo pagó el rescate para librarnos y Dios ha sido satisfecho con este pago de Cristo. Por eso es que la muerte de Cristo pagó todos nuestros pecados y satisfizo la ira y la justicia de Dios.
La propiciación significa hacer un pago satisfactorio. La justicia de Dios fue propiciada o satisfecha en la cruz del Calvario. Entonces déjeme hacerle una pregunta. ¿Dios ha sido plenamente satisfecho con la sangre derramada de Cristo en el rescate pagado para liberarnos? ¿O debemos añadir algo más para satisfacer a Dios? Absolutamente nada podemos agregar porque Dios fue satisfecho. Eso significa propiciación. Es que Él estuvo satisfecho con el sacrificio de Jesucristo. Entonces la justicia de Dios pone en balanza el amor de Dios y la ira de Dios. Para con el hombre el amor y con la ira de Dios contra el pecado. Entonces, esto es importante porque los métodos de la religión para la salvación no funcionan para la salvación. El método bíblico para la salvación radica en la palabra que dijo Jesús mismo en Juan capítulo 19, versículo 30. Consumado es. Él estaba diciendo, la cuenta ha sido pagada completamente. Consumado es. La religión dice, Jesucristo hizo el 90%, entonces yo necesito hacer el 10%. Esto es salvación por obras. Dios dice en su palabra, Jesucristo hizo el 100% y esta es la salvación por gracia de Dios y es la que necesitamos abrazar. Primera de Juan 2, 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación, es decir, el pago satisfactorio por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También en el capítulo 4, versículos 9 al 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, es decir, en pago satisfactorio por nuestros pecados. Entonces, ¿notan ustedes qué importante entonces es este asunto? La deuda que nosotros debíamos delante de Dios ha sido pagada y satisfecha en la persona de Jesucristo, muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Número 9, es obtenida sin que Dios comprometa su santo carácter. Ahora, en el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Cuando dice Pablo, con este fin de manifestar en este tiempo su justicia, no pudo Dios manifestar bien su justicia en el tiempo de la ley. Pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado a través de tres cosas principales: la propiciación, la redención y la justificación. Como ya hemos visto, la propiciación es la base de la redención y la redención es la base de la justificación. Dios no comprometió su santo carácter para salvar a los pecadores. Él no puso su amor delante de la justicia. Dios no salva a los hombres solo porque es amor. Él salva a los hombres en la base de que la muerte de su Hijo Jesucristo satisfizo su justicia. Cumplió con la exigencia justa del demandante y Cristo logró todo este favor de la humanidad. Dios no pasó por alto el pecado, no dejó de ser santo, hizo un pago completo por el pecado como nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. Entonces, Dios sigue siendo absolutamente justo y con resultado, Dios puede justificar a un pecador en el momento que pone su fe sola en Jesucristo. Este es el plan de salvación de Dios. Dios lo requirió, fue diseñado por Dios, Dios envió a Jesucristo para llevarlo a cabo. Ahora, Dios lo ofrece gratuitamente como un regalo totalmente pagado. La única cosa que Él necesita es que pecadores indignos como tú y como yo aceptemos ese regalo por fe sola en Cristo solamente. Versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, vemos aquí número 10. La justificación ante Dios
excluye el orgullo humano. Esto significa que yo no puedo poner absolutamente nada en la salvación. ¿Con qué concluye el hombre? ¿Con qué contribuye el hombre a la salvación? Absolutamente con nada. Nada más que su propio pecado. Esto es algo humillante para nosotros. También es una piedra de tropiezo para algunos. El orgullo tiene a muchos, detiene a muchos de ser salvos. Quizás usted se pregunte, ¿acaso los 30 años que he lavado el piso de la iglesia no me ayudarán para ir al cielo? La respuesta es no, mi hermano, absolutamente no. No te ayudan en nada. Quiere decir que si Adolfo Hitler hubiese puesto su fe sola en Jesucristo como su Salvador, que él había ido al cielo a pesar de todo lo malo que hizo. Déjeme decirle que esto es verdad y es absolutamente la verdad. Es más, quiere decir que si Mahoma, Karancha, Gandhi, si él no puso su fe sola en Jesucristo como su Salvador, él no está en el cielo a pesar de todo lo bueno que hizo. Esto también es verdad. ¿Y qué de usted y de mí? ¿Qué tan buenos somos nosotros para merecer ir al cielo? Ahora, yo no lo puedo creer, pudiera decir usted. Es demasiado simple la salvación. Es demasiado sencillo. Pero esto es orgullo. El orgullo impide al hombre ser salvo. Esta es su descripción, mi estimado hermano. ¿Es el plan de salvación de Dios demasiado sencillo para usted? ¿Recuerda que la gracia es el favor inmerecido de Dios? Yo solo puedo alabar a Dios por lo que ha hecho por mí. Esto significa que pecadores miserables como usted y como yo podemos entrar en este plan también. Así que si afirmamos que somos salvos por los siglos de los siglos, no es una declaración de jactanciosa. ¿Por qué? Porque Dios hizo toda la obra y Dios es quien recibe toda la gloria y el honor. Es posible recibir los beneficios si usted pone su confianza en Jesucristo, en su obra absolutamente acabada en la cruz del Calvario. Entonces, ¿cuál es entonces la conclusión? Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, un indigno pecador es justificado por fe sola, aparte de las obras de la ley. Somos justificados por fe sin las obras de la ley. La justificación ante Dios es una dádiva que proviene de Dios. Recordemos, es aparte de tratar de guardar la ley, es testificada por las escrituras del Antiguo Testamento, se adquiere por medio de la fe sola en Jesucristo solamente, está disponible para todos, se proporciona a pesar de los pecados del hombre, es dada gratuitamente por la gracia de Dios, se obtiene mediante la redención y la propiciación de Jesucristo, es obtenida sin que Dios comprometa su santo carácter y esto excluye el orgullo humano. Para usted, usted puede estar pensando, esto no suena muy bien, pero ¿está usted seguro de que yo puedo obtener este beneficio? Puede preguntarse usted y yo le respondo absolutamente, usted puede obtenerlo. En segundo lugar, el plan de salvación de Dios es de la misma manera para cada persona. Por eso es que en los versículos 29 al 30 dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Dios no tiene un programa de salvación para los judíos y otro para los gentiles. El plan de salvación es el mismo para todos, por gracia solamente mediante la fe en Jesucristo. Pablo plantea una pregunta final al final de este capítulo en el versículo 31. Entonces vemos el tercer punto. Es una salvación que no invalida la ley, sino que la confirma o confirma la ley. Pablo dice en el versículo 31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Recuerdan el propósito de la ley en la lección anterior?
El propósito de la ley fue para condenar a los pecadores y llevarlos a confiar a Jesucristo, en Jesucristo solamente. La ley no fue diseñada para justificar al pecador. La ley fue dada en primer lugar para revelar la santidad de Dios, como también para revelar la pecaminosidad del hombre. Y por tanto, jamás nadie ha sido declarado justo por haber sido un estricto cumplidor de la ley, sino simplemente por descansar en la gracia de Dios. Empezamos esta lección con la siguiente pregunta. ¿Cómo es que un pecador sin esperanza, sin auxilio, en dirección al infierno puede ser perdonado por todos sus pecados? Y la otra pregunta fue, ¿cómo es que un Dios justo puede ser justo y aún así todavía salvar a los pecadores de un infierno que merecen? Ahora usted ya sabe la respuesta. Dios justifica a los pecadores indignos sobre la base de la sangre de Jesucristo derramada como el pago satisfactorio por sus pecados en el momento que pone su confianza en Jesucristo como su Salvador. Es todo por la gracia de Dios mediante la fe sola en Jesucristo, ofrecido gratuitamente a todo el mundo y recibida parte de sus obras. Permítanme invitarles personalmente a confiar en Jesucristo ahora mismo si usted no ha confiado en Cristo solamente. Si usted entiende los hechos de lo que Él es y lo que Él ha hecho por usted en la cruz del Calvario, entonces usted no tiene otro motivo para esperar. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y a Dios será la gloria por los siglos de los siglos y para la eternidad. Amén. Oremos. Padre, queremos darle gracias por este estudio. Gracias, mi Señor, por su justificación que es ofrecida como un regalo gratuitamente por su gracia a cada pecador que confía en su Hijo Jesucristo. Gracias, mi Señor, por habernos permitido estudiar este pasaje tan importante de Romanos capítulo 3. Permita a los estudiantes del Instituto Internacional que abran su entendimiento y puedan tener sabiduría e inteligencia espiritual a través de su Santo Espíritu. Bendiga a cada estudiante, bendiga a cada uno de los que han de escuchar este mensaje, mi Señor. Se lo suplico, Padre eterno, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Redentor, el Mesías, el Cristo. A Él sea la gloria por siempre jamás. Amén.